gracias a Dios que tenemos esta libertad de poder cantarle a nuestro Señor, de poder darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios. Pero como lo hemos dicho una y otra ocasión, mis hermanos, venimos a este lugar para adorar el nombre de nuestro Señor, porque hemos declarado, hemos confesado que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero también, mis hermanos, venimos para que sea Dios hablando a nuestra vida, para que sea Dios moldeando nuestro carácter, moldeando nuestro ser, porque sabemos que todos, cada uno de nosotros durante la semana hemos tenido luchas, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos de tentación probablemente. Bueno, pues venimos aquí ¿para qué? Para recibir palabra de nuestro Señor y que Él sea obrando sobre cada uno de nosotros. Amén. Ok, mis hermanos. Bueno, quiero comenzar el día de hoy, mis hermanos. El tema que vamos a tocar el día de hoy lo he nombrado de esta manera: que Dios conceda sabiduría espiritual. Déjenme platicarle, mis hermanos, a los que son visita el día de hoy, una vez más, bienvenidos. Y les platicamos, en este lugar nosotros tenemos algunas reuniones. El día martes nos reunimos a las 7 de la noche para tener un estudio bíblico. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, según el comentario de Ricardo Garrett. El día viernes, mis hermanos, estamos tocando... tenemos un tiempo de oración de 7 a 8, 8 y media más o menos, y después tenemos un devocional. En este devocional que tuvimos el día viernes, mis hermanos, déjenme platicarle, Dios habló a mi vida y mire, yo ya tenía un tema escogido para esta semana, pero en el devocional que tuvimos el día viernes, y yo tenía ese pasaje en mi mente, yo tenía ese pasaje en mi corazón. Le preguntaba yo a Emanuel, ¿cuál es el versículo o cuál es el pasaje que leíste en esta semana o en este día? Entonces, Emanuel nos dijo, bueno, pues yo leí Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Entonces, yo sé que aquí en la pantalla tengo Colosenses, pero quiero invitarlo, si usted ya tiene Colosenses, póngale ahí un separador, mis hermanos, póngale ahí un separador, pero lo quiero invitar a Primera de Corintios, capítulo 2. Este es el versículo que nosotros estábamos leyendo el día viernes en el devocional. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 y 12. Le voy a dar lectura a este pasaje, mis hermanos. Usted me va siguiendo con su vista, por favor. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En este versículo, mis hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que está el espíritu del mundo, el espíritu de la carne y el espíritu de nuestro Señor. Estuvimos nosotros comentando sobre este versículo, haciendo el devocional, haciendo algunas preguntas para profundizar un poco más sobre este tema. Y mis hermanos, el título de esta predicación que yo quiero compartir con ustedes, que la he nombrado Dios conceda sabiduría espiritual, es pidiéndole a Dios que Él nos revele sus verdades. Porque es verdad, mis hermanos, que si usted y yo venimos con una actitud carnal o con una actitud mundana, con una actitud en la cual podemos decir que no nos interesa lo que van a decir en este lugar, créame que no va a suceder nada en la vida de aquellos quienes escuchan. Es decir, usted y yo tenemos que llegar a este lugar con una disposición para escuchar la palabra de Dios.
Pero no podemos llegar corriendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tiempo de oración. ¿Sabe para qué es el tiempo de oración, mis hermanos? Para prepararnos espiritualmente. Venimos a adorar, venimos a darle gracias. Entonces Dios en ese periodo de oración está preparando nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que en este momento, después de la alabanza, viene la predicación y la palabra de Dios pueda caer en buena tierra. Si tú y yo venimos con una actitud carnal, no va a suceder nada. Todos tenemos que venir aquí con una actitud espiritual. Señor, yo vengo a recibir lo que tú tienes para mí el día de hoy. Yo vengo a escuchar el mensaje que tú tienes para mí en esta ocasión. Ahora sí, mis hermanos, después de que ya supimos que hay un espíritu del mundo y un espíritu que es el Espíritu Santo, vamos a este texto de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Esta, igual que en Primera de Corintios, es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias que él estuvo visitando, la iglesia de Colosas. Quiero invitarle que leamos desde el versículo 3, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice de esta manera, usted me va a seguir con su vista, y dice así: siempre he orado por ustedes. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Mis hermanos, usted y yo venimos a este lugar con esa disposición para recibir el mensaje de nuestro Señor, y el mensaje de nuestro Dios es un mensaje espiritual. Es decir, que las personas quienes no tienen el Espíritu de Dios no la pueden comprender. Muchas ocasiones nosotros encontramos con personas que dicen: es que yo leo la Biblia, pero no le entiendo. ¿Sabe por qué no le entiende? Porque esto se debe de entender, se debe discernir espiritualmente. Cada enseñanza que usted recibe de parte de nuestro Señor la tiene que recibir espiritualmente. Amén. Ok, quiero comenzar de esta manera, mis hermanos. El propósito que yo quiero que cumplamos el día de hoy es que crezcamos en la manera espiritual. Y a modo de introducción, mis hermanos, en los versículos que nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10, 12 y 14, nos enseñan acerca de la realidad espiritual, la cual el mundo no la puede comprender. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. La sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus propios medios, nos es revelada por Dios.
Él la da a conocer por medio de, número 1, una revelación. Por medio de, número 2, la inspiración. Y número 3, por medio de la iluminación. A manera de resumen, mis hermanos, la revelación que nosotros hemos recibido viene del Espíritu Santo. Y nos dice de esta manera: la revelación que tú y yo recibimos es una revelación espiritual, la cual solo Dios da a los que Él ha escogido. Esta revelación, mis hermanos, solo se recibe cuando una persona tiene una comunión directa con el Señor. Eso sucedió con todos y cada uno de los escritores de la palabra de Dios. Dios habló a ellos y los escritores lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo. La inspiración, mis hermanos, que ellos recibieron fue sinceramente y claramente por el Espíritu que Dios mora en cada uno de ellos. Esa misma inspiración, mis hermanos, es la que nosotros podemos recibir el día de hoy. Mientras usted y yo nos dispongamos espiritualmente, el Señor puede hablar a nuestra vida, y cuando tú y yo abrimos nuestro corazón al Señor, Él ilumina nuestra vida. Esta iluminación es dada a todos los creyentes que procuran conocer y entender esa verdad divina y escrita en las páginas de la Biblia. En la semana pasada nosotros estábamos estudiando la palabra de Dios cuando nos dice que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de esta palabra. ¿Sale? Entonces, si usted y yo recibimos la iluminación, si usted y yo recibimos la enseñanza de parte de Dios, entonces nosotros tenemos que cumplir con esa enseñanza. Cada uno de estos pasos, mis hermanos, la revelación, la inspiración y la iluminación, todo esto proviene del Espíritu Santo, del Espíritu de nuestro Señor. Pero el día de hoy, mis hermanos, ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué tú y yo estamos recibiendo esa iluminación? Y yo quiero mencionar lo que dice en el versículo número 10. Colosenses capítulo 1, versículo número 10. Y la palabra de nuestro Señor dice de esta manera: ¿para qué es? Para que andéis como es digno del Señor. Yo he dividido este sermón, mis hermanos, en 3 pasos, en 3 puntos, mis hermanos. Punto número 1, ¿para qué es que nosotros recibimos la iluminación? Para que andéis como es digno. Esta palabra de andar, mis hermanos, nos habla de una conducta diaria, ¿sale? Es decir, una vez más, cuando el Señor nos está diciendo en este mensaje que nosotros andemos en la palabra de Dios, en la manera espiritual, conforme a las enseñanzas que recibimos, es para que nuestra conducta diaria demos a conocer a Jesucristo en nuestra vida. Es decir, mis hermanos, nosotros recibimos la enseñanza y aquí gozosos la podemos recibir. Y probablemente cuando estamos en casa la podemos poner en práctica. ¿Por qué? Porque estamos entre cristianos. Pero la palabra del día de hoy nos incita ¿a qué? A mostrarnos como cristianos en nuestro diario vivir. Por eso la palabra andar. Que cada día de nuestra vida nosotros podamos dar testimonio de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Probablemente, yo no sé cuáles sean sus actividades durante la semana, pero algunos salimos a trabajar. ¿Sabes qué, mi hermano? Que tú seas cristiano cuando vas en el transporte público. Es decir, que tú seas una persona amable, que tú seas una persona mansa, como el Señor Jesús nos ha enseñado. Yo espero que tú seas de esas personas que cuando subes al transporte público, mínimo saludes a las personas. Buenos días a todos. Que no seas una persona malencaruda, sino que tú, con tu persona, demuestres desde el momento en que te subes a la combi que eres hijo de Dios.
Además, cuando estás en tu trabajo, mi hermano, probablemente vas a decir, es que ahí nadie es cristiano, nadie me conoce y yo me voy a comportar como a mí se me antoje. No, mis hermanos, esa luz que tú estás recibiendo, esa enseñanza que tú estás recibiendo es para ponerla en práctica ahí en tu trabajo. Que tú des testimonio, que tú hagas la diferencia entre todos los demás. Que si todos dicen groserías, que tú no las digas. Que tú hables con amor, que tú hables con respeto. Que si todos son llevaditos en ese lugar, que tú no lo hagas, mi hermano. Al contrario, porque cuando dicen las frases del mundo, porque si uno se va a llevar, se va a aguantar. Mi hermano, tú no seas de ellos. Tú tienes que ser la luz en medio de esas tinieblas. Tenemos que andar, tenemos que vivir lo que tú y yo estamos confesando en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí venimos a cantar que queremos que Jesús sea el Rey de nuestra vida. Pero cuando estamos allá, nos olvidamos de esa frase que venimos a decir en este lugar. No, mis hermanos, tú y yo tenemos que vivir conforme a la palabra de nuestro Señor. Por eso ahí nos dice que nosotros tenemos que andar. Lo que el Señor nos enseña es su voluntad para nuestras vidas, para poderle agradar en todo lo que nosotros hagamos. Quiero invitarte ahí adelante. Bueno, aquí mismo va a aparecer este versículo, Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 24, mis hermanos, nos dice de esta manera: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo no sé cuál sea tu trabajo en la semana, mi hermano, pero ahí tú y yo tenemos que guardar integridad, no ser como los demás. Te platico rápidamente. Tenía yo tal vez 2 meses que había entrado a trabajar. Yo trabajo en una empresa, infra, y una ocasión que yo estaba sacando material, en ese lugar te cuentan el material. Vamos a imaginar 100 máquinas. Y yo llevaba como 45 máquinas. Una persona que ya llevaba años o que lleva años trabajando ahí, yo veo que él agarra una máquina y se la lleva y me dice, tú no digas nada. Entonces yo dije, no, pues si ya me tienen las máquinas contadas y yo estoy sacando el material y se pierde una, ¿a quién le van a echar la culpa? Pues a mí. Yo le digo a este tipo, le digo, mira, yo no voy a decir nada, yo no voy a ir de chismoso, pero si a mí me preguntan que dónde quedó esa máquina, yo vi quién se la llevó y yo lo voy a decir. Tenemos que mostrar integridad. No tenemos que formar parte de la maldad que ellos estén practicando. ¿Tienes tú un negocio, mi hermano? Da el cambio correcto. Tal vez eres comprador. No te robes. O no, si te dieron cambio de más, regresa lo que corresponde. Mostremos que somos cristianos aquí en la iglesia, pero también allá debemos andar en integridad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia, mi hermano. Vuelvo a repetir este pasaje. Y todo lo que hagáis, sea cual sea tu trabajo en la semana o en la escuela, todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Además, aparece otra palabra ahí adelante, mis hermanos, donde dice de esta manera que nosotros seamos, que andemos en la verdad, que andemos en la palabra
como es digno. ¿Qué quiere decir esta palabra ser digno? De la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Dios nos hace el llamado a hacer todo lo que el Señor desea y nos da nos da poder en abundancia para lo que nosotros necesitamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3 aparece ahí en la pantalla. Nosotros, mis hermanos, tenemos que mostrarnos como dignos siervos de Dios y más que siervos, como hombres, hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. No nada más somos siervos, no nada más somos esclavos, somos hijos amados de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo te he platicado, mis hermanos, a mí me gustó mucho el fútbol. Y estando en un equipo de fútbol, mis hermanos, cuando alguien te llama como seleccionado, uno puede decir, se siente orgulloso. ¿Por qué? Porque entre 55 jugadores escogen a unos y se supone que son los mejores, por eso son seleccionados. Traer la playera de un equipo, mi hermano, es un orgullo. Uno representa a ese equipo. ¿Sabe qué, mi hermano? Tú y yo representamos al equipo de Dios. Tú y yo representamos a Jesucristo aquí en la tierra. Y debe de ser un orgullo para cada uno de nosotros tener la playera de hijos de Dios. No es cualquier equipo, no es cualquier religión, no es cualquier creencia, mi hermano. Somos hijos del Dios, del único Dios verdadero. Tú y yo, mis hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si tú alguna ocasión hiciste la oración, Señor, yo te recibo en mi vida, yo te recibo en mi corazón, Cristo está aquí y tú y yo tenemos que reflejarlo en todo momento, en todo lugar, mi hermano. Créetela, somos hijos de Dios. Hace tiempo aquí se congregaba uno de los hermanos y un tiempo platicando con él me dijo, es que yo tengo que viajar y probablemente ya no regrese. Deme un consejo. El consejo que yo le di, mis hermanos, es: donde quiera que estés, recuerda que eres hijo de Dios. Puedes ser hijo de Dios aquí en México, puedes ser hijo de Dios en Estados Unidos, puedes ser hijo de Dios donde tú quieras, pero demuéstralo con tu propia vida que tú eres un hijo de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Cada uno de estos tendrían que ser atributos de los hijos de Dios. Otra vez, tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser puros de corazón, tenemos que ser amables, tenemos que mostrar a Cristo con nuestra vida. Ese es el llamado que Dios nos hace
el día de hoy. Demostremos que no solo se quede en conocimiento lo que venimos a recibir aquí, sino que sea parte de nuestra vida. La vida del cristiano no es solamente agradable a Dios en las cosas de la iglesia, sino en todo. Nuestra vida en forma completa debe serle agradable. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra en su comportamiento, en el diario vivir, principalmente fuera de la comunidad cristiana. Es muy fácil mostrarse como cristianos dentro de una iglesia. Es muy fácil mostrarse como hijos de Dios cuando estamos conviviendo a lo mejor en tu familia, que todos son cristianos. Pero tiene que ser fácil demostrar cuando estamos con la gente que no conoce de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te puso en ese lugar, no por casualidad, sino para que tú alumbres a esas personas. Dios te está concediendo el conocimiento espiritual, la revelación de Dios a ti. Compártela con aquellas personas. Yo no sé con cuántas personas convivas, puede ser con 1, 2, 3 personas, no lo sé. Probablemente aquellas personas que tienen negocio conocen a mucha gente. A ellos compárteles. En alguna ocasión, Sarita estaba trabajando en una empresa ahí por el Toreo. Y ella dice, me sorprendió porque una ocasión fui a comer a uno de los negocios recientes que habían llegado a ese lugar. Vendían comida. ¿Sabe cuál era la diferencia entre este negocio y los demás? Que los dueños del negocio eran cristianos. ¿Sabe qué? Ellos ponían música de alabanzas. ¿Y usted cree que sea casualidad que llegaba más gente a ese lugar que a los demás? No, mis hermanos, porque Dios va a honrar a los que honramos a Dios. Este negocio, con la música, con la atención, con lo justo que ellos se comportaron, atraían a la gente. ¿Por qué? Porque Dios estaba honrando a estas personas. Dios honra a los que lo honramos. Dios va a estar siempre del lado de aquellos en los cuales estamos buscando agradar a Dios con nuestra propia vida. Ahora, mis hermanos, mientras tú y yo estemos dando testimonio de lo que nuestro Señor está haciendo en nuestra vida, tenemos que cumplir con el fruto que naturalmente debiera de nacer en cada uno de nosotros. Punto número 2, dice la palabra de Dios, llevando fruto en toda buena obra. El fruto espiritual es el producto natural de una vida justa. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, mis hermanos, que tú y yo estamos haciendo o que Dios nos llama a hacer, ¿son para qué? Para que tú y yo demos testimonio de Jesucristo. Este versículo nos está enseñando que porque tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que hacer las obras, las cuales Dios ya preparó de antemano que nosotros anduviésemos en ellas. Todo lo bueno que tú y yo hacemos, mis hermanos, es porque Dios ya lo tenía preparado. Dios te está colocando a ti en un lugar, ¿para qué? Para que cumplas las buenas obras. ¿Sabes qué? Probablemente a ti se te ha presentado una persona con necesidad. ¿Sabe qué? No es casualidad que esté enfrente tuyo. Es porque ahí puedes tú hacer una buena obra, las que Dios ya preparó
para que tú suplas esas necesidades, para que tú formes parte acerca de esas buenas obras, mis hermanos. Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros alguna buena obra en la cual nosotros debemos de cumplir. Y además, mis hermanos, por si alguno no lo supiera, las buenas obras que tú y yo hacemos no es para ganarnos el cielo. No son para que nosotros seamos aceptados por Dios. No, mis hermanos. Las buenas obras que tú y yo hagamos no son para tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna la recibimos por gracia. Es un regalo de Dios. Sino que las obras que tú y yo hacemos son para demostrar que somos salvos. Son para demostrar que de verdad Cristo está en nuestra vida. La Biblia identifica el fruto espiritual con algunos actos en los cuales nosotros debemos de conducir. Es decir, nuestro trabajo en las buenas obras, mis hermanos, tenemos que cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Dar a conocer a Jesucristo, predicar el Evangelio. Y por medio del Evangelio nosotros debemos de alcanzar a las personas quienes no le conocen. Nosotros debemos conducir personas a Cristo por medio del Evangelio, por medio de las enseñanzas que hemos recibido, pero también por medio de nuestro testimonio. Tú y yo, mis hermanos, no podemos estar predicando el Evangelio, hablando del amor de Dios, hablando del arrepentimiento de Dios, si tú y yo no lo estamos viviendo, si tú y yo no lo estamos poniendo en práctica. Aquí hemos entendido, mis hermanos, que las primeras personas que tenemos que evangelizar es nuestra propia familia. Pero yo no le puedo decir a mis hijos, ve, asiste al culto si yo no estoy asistiendo. Yo no puedo decirle a mis hijos, ponte a leer la Biblia si yo no lo estoy haciendo. Yo no puedo decirle a nuestros hijos o a nuestros familiares, a nuestra esposa o esposo, que hagan algo que yo no estoy haciendo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿con qué autoridad lo estamos haciendo? El mismo Señor Jesucristo a nosotros, Él vino a enseñarnos y nos predicó con su ejemplo. Así nosotros debemos de hacerlo. Tenemos que predicar con nuestro propio ejemplo. Tenemos que alcanzar primeramente a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a nuestros hermanos, a nuestros padres con nuestro testimonio y con la palabra de nuestro Señor. Otro de los puntos que nosotros tenemos que dar como buenas obras, mis hermanos, es alabar a nuestro Señor con nuestra propia vida. Cuando tú y yo, mis hermanos, cumplimos con nuestro trabajo o cumplimos con nuestras tareas en el hogar, estamos dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando a nuestras autoridades, nos estamos sujetando a nuestros líderes. Estamos mostrando sujeción a ellos, estamos mostrando mansedumbre a nuestros líderes, estamos mostrando respeto por ellos. Cada uno de estos puntos, nuestro Señor Jesucristo los vino a mostrar a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que uno de sus discípulos se acercó a Jesús y le dijo: ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Recuerda qué contestó el Señor Jesús? Aquel que quiera ser mayor entre ustedes, que sea vuestro servidor. Mis hermanos, en este lugar yo les he dicho, aquí, mis hermanos, todos somos iguales. El que una persona esté al frente no quiere decir que sea mayor que el otro. Aquí el pastor, el verdadero pastor es Jesucristo. Es verdad, se ponen líderes, se ponen, como dice la palabra de Dios, ancianos, se ponen personas que tienen conocimiento. Pero eso no quiere decir que ellos sean más que el que barre.
o el que lava los baños. No, todos somos un cuerpo en Cristo. Y como tal nosotros debemos de comportarnos. Tenemos que dar alabanza a Dios con lo que Dios nos ha dado según los dones y según los talentos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Tenemos que servir en este lugar, mis hermanos. Otro de los pasajes, mis hermanos, que nos muestran cuál es el fruto que tú y yo tenemos que dar, y yo espero que no se me vayan a espantar, mis hermanos, es dar dinero. Como ustedes saben, mis hermanos, en este lugar se paga una renta. Y las ofrendas que nosotros recogemos en este lugar son para pagar la renta y son para mantener este lugar. O sea, hay que comprar jabón, hay que comprar papel, hay que hacer varias cosas para suplir las necesidades de este lugar. Yo quiero invitarte a que veamos este pasaje, Romanos capítulo 15, mis hermanos, para que usted no piense que se piensa nada más en dinero y quién sabe qué han de hacer con el dinero que reciben. Y peor aún, cuando las personas dicen, quién sabe qué han de hacer con mi dinero que les dejo en ese lugar. No, mis hermanos, primero tú y yo tenemos que entender que el dinero que se mueve en este mundo le pertenece a Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de todo lo que existe en este mundo. Romanos capítulo 15, versículos del 26 al 28. La palabra de Dios dice de esta manera: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Sale? Aquí el apóstol nos está diciendo que se recoge una ofrenda. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de otras personas, para suplir las mismas necesidades del apóstol Pablo. Pero esta ofrenda que se está dando, mis hermanos, dice en el versículo 28, es un fruto que como hijos de Dios se está dando. Es algo que tú y yo tenemos que dar, es algo que tú y yo tenemos que aportar, pero esto, mis hermanos, tiene que ser un fruto, algo que agrada a Dios y que tú y yo tenemos que darlo con gusto, no con pesadez, no con coraje, mucho menos porque estemos obligados, mis hermanos. No, eso es algo que Dios manda a que tú y yo hagamos. Tenemos que formar parte del reino de Dios. Recuerdo mucho aquella frase del pastor Martín Pereda cuando decía que teníamos que aportar para los misioneros. Decía él: no pueden ir mis pasos, pero sí pueden ir mis pesos. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están trabajando para el Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que estar apoyándoles de una o de otra manera. ¿Para qué? Para suplir las necesidades. Tenemos que ofrendar. Otro de los frutos que tú y yo tenemos que cumplir es llevar una vida piadosa y demostrar actitudes santas. ¿Cuáles son esas actitudes que tú y yo tenemos que demostrar? ¿Por qué no recordar Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo? Vamos a este pasaje, mis hermanos, Gálatas capítulo 5, ahí adelantito, versículos 22 y 23. Y la palabra de nuestro Señor nos dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto, mis hermanos, que tú y yo tenemos que demostrar en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en los lugares donde nosotros estamos trabajando. Es algo que tiene que nacer desde nuestro interior. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos incita, el que nos va a llevar a cumplir con cada uno de estos frutos. Ahora, mis hermanos, quiero también mencionarte acerca de este fruto, mis hermanos, que nosotros tenemos que compartir con la demás gente. El creyente que está caminando dignamente hace obras y deja personas que el Espíritu Santo y Jesucristo están en él. Una vez más, mis hermanos, tú y yo no estamos para ponernos una playera que diga soy cristiano. Tú y yo no estamos para traer un letrero en la frente que diga yo soy hijo de Dios. Tú y yo estamos para demostrar que somos hijos de Dios. ¿De qué manera? Con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que tú y yo somos hijos de Dios? Por el fruto que tú y yo estamos dando. Y punto número 3, mis hermanos, debemos de crecer en el conocimiento de Dios. A medida que responden a esta relación personal que ya tienen con Dios, la relación crecerá y su comprensión de Él se profundizará. Mientras más tú y yo conocemos de la palabra de nuestro Señor, más tenemos un compromiso con nuestro Dios. Mientras más tiempo pases en la lectura, en la comunión por medio de la oración con nuestro Señor, más nos estamos comprometiendo a demostrar que Él es el dueño y Señor de nuestra vida. Una de las evidencias de un crecimiento espiritual incluye un amor más profundo por la palabra de nuestro Señor. En el Salmo 119, 97 nos dice de esta manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hay personas, mis hermanos, que cuando uno les invita a leer la palabra de Dios, dicen: es que cuando leo la Biblia me duermo. Me da sueño. Es que cuando leo la Biblia no le entiendo. Es que cuando leo la Biblia a veces nada más les da por leer 5 minutos. ¿Usted piensa que una persona que está enamorada de Dios va a leer solo 5 minutos? No. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Yo le voy a hacer un reto, mis hermanos. Tal vez todos tenemos la misma manera de despertar. Tenemos el despertador en el teléfono. Suena la alarma, uno apaga la alarma, te levantas y ¿qué abres primero? ¿La Biblia o el WhatsApp? ¿Qué abres primero? ¿La Biblia que tienes en tu teléfono o el Facebook? Yo te invito a que abras la Biblia antes de cualquier cosa. Que pongas primero a Dios. Porque tú y yo estamos convencidos de que Dios nos habla por medio de su palabra. Que sea la Biblia lo primero, que el mensaje que tú quieras leer primero sea el mensaje de Dios antes que cualquier otra cosa.
Que tú y yo podamos decir como este salmista: yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ponle interés a la palabra de Dios. Otra vez, mis hermanos, aquellos quienes somos miembros de esta iglesia, tenemos un grupo de WhatsApp. Y en este grupo se comparte de lunes a viernes una meditación bíblica. ¿Cuánto interés le estás poniendo a leer ese mensaje bíblico? Porque cada meditación está basada en una historia bíblica. Ponle atención a la palabra de Dios. ¿Tienes 10 minutos después de tu comida? Lee un versículo. Memoriza la palabra de Dios. Esto es lo que va a mostrar nuestro crecimiento espiritual. No seamos indiferentes al mensaje de nuestro Señor. No mostremos indiferencia o apatía al mensaje de nuestro Dios. Mira, mi hermano, todo lo que tú necesitas para tu vida diaria, para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu vida escolar, para tu vida laboral, todo lo que tú necesitas, todo lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Busca la palabra de Dios. ¿Quieres saber o buscar, no sé, lo que tú quieras? Todo lo vamos a encontrar en la palabra de nuestro Señor. Amemos la palabra de Dios. Otra de las cosas, otra de las evidencias que van a dar, que vamos a mostrar un crecimiento espiritual acerca de esto, es la obediencia cada vez más perfecta de la palabra de nuestro Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5, nos dice de esta manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. Nuestra obediencia, mis hermanos, tiene que ser cada vez mayor a la palabra de nuestro Señor. Se ha dicho una y otra vez, mis hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra vida de obediencia no tiene que ser la misma de ayer. Es decir, el día de hoy yo tengo que amar y tengo que obedecer más a mi Señor. Y la obediencia, el amor o la pasión que yo siento hoy no me va a servir para el día de mañana. El día de mañana tiene que ser mayor, tiene que haber más hambre, tiene que haber más sed por la presencia, por la palabra de Dios, y yo tengo que demostrar con mi propia vida, por la obediencia a Dios, que yo soy un hijo de Dios. De esa manera es como tú y yo vamos a ir perfeccionando. De esa manera es como tú y yo tenemos que parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las evidencias de nuestro crecimiento espiritual es que tú y yo tengamos un fundamento doctrinal sólido. Dice la palabra de nuestro Señor de esta manera en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la actualidad, mis hermanos, hay muchísimas religiones. En la actualidad hay muchísimas enseñanzas. Bueno, aún la ciencia ya la están incluyendo a una religión. Hay una religión que se le llama la cienciología, y en esta está basada mucho en la ciencia. Bueno, mis hermanos, todo
Todas las enseñanzas que hay a nuestro alrededor no nos tienen que mover de lo que tú y yo estamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios. Nuestro fundamento es Jesucristo. Nuestra fe está en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el que nos ha creado y más aún es el que nos ha comprado, el que ha redimido nuestra vida. Tu vida, mi vida, nuestro cuerpo, todo le pertenece a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque de Él somos. Otra de las evidencias, mis hermanos, que nosotros encontramos o que debemos dar de nuestro crecimiento espiritual es una fe que alcance cada vez a más personas. Este es uno de los versículos, mis hermanos, que son muy conocidos. Juan 17:20, la oración de nuestro Señor Jesucristo nos dice de esta manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La gran comisión, mis hermanos, tú y yo tenemos que dar testimonio y con nuestro testimonio tenemos que alcanzar a aquellas personas a las cuales les estamos compartiendo. En los periodos de oración que tenemos en este lugar, yo les he dicho, vamos a orar por aquellas personas que de antemano Dios ya ha escogido. Dios ya ha predestinado aquellas personas a las cuales ya les hemos compartido alguna u otra ocasión. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Dios está obrando. Nuestra hermana Irma no tiene mucho, tendrá un mes, tal vez un poquito más. A ella le compartieron la palabra la hermana Reina, y gloria a Dios, la hermana Irma está aquí. Venía nada más con su hija y orábamos también por su hijo Jorge. ¿Y qué cree? Jorge lleva 3 semanas asistiendo a este lugar. Dios contesta las oraciones. Hemos estado orando por cada uno de los que ustedes están aquí y Dios ha contestado las oraciones. Nuestro trabajo, mis hermanos, es orar por los que no asisten, orar por las personas a las cuales se les ha compartido. Tengo entendido que mi hermano Alejandro llevará 3 semanas o un mes visitando a Víctor. ¿Víctor? Sí, ¿verdad? Visitándolo. Y mire, Dios está obrando. El día de hoy, por primera vez, nos visitan. ¿Cuál es su nombre, hermano? Luis y Margarita. Bueno, bienvenidos. ¿Sabe qué? No es casualidad que ustedes estén aquí. Dios está obrando. También nos visita por primera vez Sujei. A Sujei la conocíamos de otra congregación, pero de igual manera, no es casualidad. En cada una de las personas que han venido a este lugar ha sido porque Dios ha obrado. Estamos orando por nuestros hijos. Estamos orando por cada familia de esta congregación. Yo lo he mencionado y lo voy a mencionar otra vez. ¿Se imagina usted con su familia completa en este lugar? No nos alcanzarían las sillas. Ya tendríamos que estar ofrendando para comprar más sillas. ¿Se imagina si cada una de las visitas? Estábamos haciendo la cuenta y han sido más de 15 personas visitándonos. Probablemente vienen un domingo, tal vez faltan 2 o 3 domingos, pero luego otra vez vienen. Mis hermanos, todo el tiempo que tú y yo le dedicamos a orar, a interceder por las personas, no es tiempo perdido. Estamos invirtiendo tiempo en el reino de Dios. Y esperamos en Dios y confiamos en Dios. Y aquí está el testimonio de las personas, de en que Dios está obrando en cada una
de estas peticiones. Mis hermanos, cada una de estas oraciones Dios las escucha y nosotros tenemos que dar testimonio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ellos se enamoren cada vez más y más. Y decirle a las personas que se congregan en este lugar, que ya somos miembros de esta iglesia: mi hermano, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida, pero la va a usar con tu testimonio, la va a usar con tus palabras, la va a usar con tus actitudes en tu diario vivir. Y además, mis hermanos, nosotros vamos a dar testimonio de un crecimiento espiritual cuando el amor que tú y yo mostramos como hermanos crezca dentro de la iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice de esta manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Señor. Mis hermanos, cada uno de estos puntos que se han mencionado el día de hoy tienen un solo propósito, y lo dice en el versículo 11. Nos dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos para la gloria de Dios, todo lo que tú y yo digamos, que sea para la gloria de nuestro Señor. Mis hermanos, que tú y yo pidamos a Dios que Él nos llene, que la presencia de Dios abunde y sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Ese debe de ser el deseo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea grata, para que con nuestra vida le demos la gloria a nuestro Señor. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos un llamado directo de parte de Dios. El Señor te ha llamado, el Señor te ha capacitado. Y número 3, el Señor quiere que tú vayas y alumbres a las demás personas, que muestres ese fruto, que demos a conocer la palabra de nuestro Señor a las personas que están a nuestro alrededor. Conclusión, mis hermanos, y con esto terminamos. El conocimiento no existe solo para ser acumulado. Debemos dar dirección para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran su conocimiento. Y además, el conocimiento de Dios no es un secreto que solo algunos pueden descubrir. Está disponible para todos. Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, sino que también pongamos nuestra creencia en práctica, ayudándonos unos a otros. La enseñanza, mis hermanos, que tú tienes de Jesucristo, de la palabra de Dios, ponla en práctica, mi hermano. Quiero recordarte, el tema de la semana pasada fue también ser hacedores y no solo oidores. Y yo les puse este ejemplo. ¿De qué serviría si yo me pusiera una bata de doctor, si yo no sé nada de medicina? Es decir, para que una persona se ponga una bata de doctor, tiene que haber estudiado, tiene que haber practicado. Tú y yo nos vamos a poner la bata de cristianos. ¿Por qué? Porque aprendemos y practicamos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de anunciar a Jesucristo en este mundo. Con esto terminamos, mis hermanos. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra en este día.
Bendito Señor y Padre eterno, una vez más, Padre, queremos darte muchísimas gracias, porque en este día, Señor, nos has concedido estar en este lugar para seguir, bendito Dios, alabándote, exaltando tu santo nombre, Padre, pero también, bendito Señor, para recibir enseñanza tuya. El día de hoy, Padre Santo, tú nos has invitado, bendito Señor, a que nosotros demos testimonio de lo que tú estás haciendo